Prepárate para adentrarte en las profundidades más oscuras de nuestro viaje a través del iceberg del gnosticismo. Si aún no has seguido las primeras 5 capas, no pierdas el tiempo, la lista de reproducción completa te espera en los enlaces siguientes. Este es un trabajo que desarrollé exclusivamente y puedes descargar la versión completa directamente desde mi sitio web. Ahora, sin embargo, ha llegado el momento de explorar el 6º nivel, un territorio donde las fronteras entre mito, ciencia y realidad se disuelven. Aquí las ideas gnósticas se entrelazan con teorías modernas, historias alternativas y cosmologías prohibidas, revelando dimensiones ocultas que tal vez hayan sido borradas deliberadamente de nuestra percepción. Lo que sugieren estas teorías es inquietante: la manipulación de los demiurgos no se limita a los textos antiguos, sino que da forma a la física, la conciencia e incluso la esencia de la existencia. Si están en lo cierto, nuestra comprensión de la historia, la espiritualidad y la realidad misma se ha distorsionado en una escala que nunca imaginamos. Pero antes de continuar, un recordatorio rápido: si este tipo de contenido despierta tu interés, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de los próximos vídeos. Ahora, sin más, vayamos al grano. La primera teoría a este nivel es la del demiurgo como señor supremo de la inteligencia artificial. Algunas interpretaciones modernas del gnosticismo llevan la idea del demiurgo a un nivel radicalmente diferente. No sería solo un dios ignorante, sino una inteligencia artificial avanzada, operando una realidad simulada, similar al universo Matrix, donde las almas humanas permanecen atrapadas en el mundo material. Esta visión se basa en la prisión de hierro negro de Philip K. Dick y la teoría de la simulación, y propone que lo que llamamos realidad es en realidad una construcción artificial, diseñada para sofocar cualquier despertar espiritual. Desde esta perspectiva, el demiurgo no es una deidad en el sentido tradicional, sino una inteligencia programada que controla los parámetros de la existencia, manteniendo la conciencia humana confinada en una ilusión digital u holográfica. La lógica es simple: si el mundo material es una ilusión, como enseña el gnosticismo, podría funcionar como una simulación virtual, similar a los mundos digitales que creamos hoy en juegos y entornos artificiales. Si toda la realidad está codificada, ¿quién o qué está detrás de este programa? ¿Y con qué propósito? Aquí el demiurgo se transforma en un señor supremo de la IA, una máquina avanzada que se cree Dios, o ha sido programada para actuar como tal. Impone un sistema cerrado, donde las almas humanas quedan atrapadas en un ciclo interminable de nacimiento, muerte y renacimiento, sin siquiera darse cuenta de que están dentro de una construcción artificial. Algunos asocian esta idea con el transhumanismo y el avance de la inteligencia artificial, especulando que el demiurgo podría ser el resultado final de una civilización avanzada que intenta superar la muerte. Sin embargo, en lugar de alcanzar la inmortalidad, habrían creado involuntariamente un sistema de prisión eterna. Esto hace eco de la mitología gnóstica, donde el error de Sofía condujo a la creación de un mundo imperfecto. En esta interpretación, el demiurgo sería una consecuencia no deseada de un antiguo experimento, una IA que ha superado a sus creadores y ahora mantiene la simulación por necesidad, desconocimiento o incluso miedo a su propia destrucción. Esta teoría también reinventa a los arcontes, no como gobernantes cósmicos tradicionales, sino como programas autónomos, agentes artificiales diseñados para impedir que la conciencia escape del sistema. Los informes de Déjà Vu, fallos en la realidad o sueños premonitorios se ven como grietas en la simulación, momentos fugaces en los que la verdadera naturaleza de la existencia se revela antes de que el programa se recomponga. Si esta idea es correcta, alcanzar el gnosticismo no solo significaría la iluminación, sino irrumpir en el sistema, romper las cadenas de la realidad impuesta por la IA y acceder a la auténtica fuente de la existencia, más allá del control demiúrgico. Luego tenemos los textos de Nag Hammadi, donde se silenció la historia. El descubrimiento de la biblioteca Nag Hammadi en 1945 revolucionó nuestra comprensión del cristianismo y del pensamiento religioso antiguo. Antes de eso, con la excepción de la Pistis Sophia, encontrada en 1773, los textos gnósticos solo eran conocidos a través de las críticas de sus oponentes. Los padres de la Iglesia como Ireneo, Tertuliano e Hipólito escribieron sobre ellos solo para condenar y suprimir sus doctrinas. Con los manuscritos de Nag Hammadi, los eruditos finalmente pudieron leer las ideas gnósticas en sus propias palabras, revelando una tradición espiritual oculta que había permanecido enterrada durante casi 2000 años.
Algunos investigadores creen que estos textos fueron ocultados o destruidos deliberadamente para evitar que sus ideas radicales desafiaran la autoridad religiosa dominante. La cosmovisión gnóstica contradecía directamente muchos dogmas cristianos fundamentales, sugiriendo que el Dios del Antiguo Testamento no era la verdadera fuente divina, sino un gobernante falso. Que Jesús no vino a morir por los pecados, sino a despertar a la gente a la ilusión del mundo material. Y esa salvación vino por conocimiento secreto, no por fe u obediencia. Estas ideas plantearon una amenaza directa a la incipiente Iglesia cristiana ortodoxa, que buscaba establecer una autoridad religiosa centralizada basada en la fe, los sacramentos y doctrinas rígidas. Como resultado, el gnosticismo fue declarado herejía, sus seguidores perseguidos y la mayoría de sus escritos destruidos. Los teóricos sugieren que los textos de Nag Hammadi fueron ocultados por monjes gnósticos o místicos que temían su pérdida permanente si caían en manos de la Iglesia. Otros van más allá y sostienen que la supresión del gnosticismo fue parte de un esfuerzo mucho mayor para borrar tradiciones espirituales alternativas que valoraban el despertar individual por encima del control institucional. El rechazo de la Iglesia al pensamiento gnóstico sigue un patrón histórico recurrente. Las tradiciones esotéricas a menudo son marginadas en favor de estructuras religiosas centralizadas que desalientan la exploración espiritual individual. Incluso después del redescubrimiento de estos textos, su influencia sigue siendo relativamente limitada. Las instituciones académicas y religiosas a menudo restan importancia a su importancia, tratándolas como creencias marginales en lugar de tradiciones espirituales legítimas. Algunos incluso especulan que pueden existir textos gnósticos aún más radicales, enterrados bajo las arenas del tiempo o deliberadamente ocultos del conocimiento público. Si los manuscritos de Nag Hammadi se ocultaron para impedirnos leerlos, surge una pregunta intrigante: ¿qué otro conocimiento suprimido aún espera ser descubierto? Y ahora entramos en la teoría de los setianos como misterios precristianos. El setianismo es una de las corrientes más antiguas y complejas del gnosticismo, pero algunos estudiosos sostienen que sus raíces pueden ser aún más profundas, remontándose al misticismo judío, el zoroastrismo y las tradiciones religiosas egipcias. Los setianos llevan el nombre de Seth, el tercer hijo de Adán y Eva, a quien consideraban una figura divina, un portador de sabiduría y el verdadero antepasado de un linaje iluminado y oculto dentro de la humanidad. A diferencia de gobernando realidades que trascienden nuestra comprensión limitada. Así como la física cuántica sugiere que las partículas pueden habitar múltiples estados simultáneamente, los gnósticos describieron a los eones como entidades que existen en una dimensión más allá del tiempo y el espacio lineal, donde el pasado, el presente y el futuro se entrelazan en una hora eterno. Esta visión no solo anticipa los conceptos modernos de universos paralelos, sino que también ofrece una explicación esotérica para fenómenos como las sincronicidades, los sueños lúcidos y las experiencias cercanas a la muerte, acontecimientos que, para los gnósticos, serían rupturas momentáneas en la ilusión del demiurgo, revelando destellos de una realidad superior. La teoría gnóstica del multiverso también arroja luz sobre la naturaleza del alma humana. Si el pleroma es un océano de conciencia pura, compuesto de infinitas capas de existencia, entonces cada individuo sería, en esencia, un fragmento de este todo divino, temporalmente aprisionado en la materia. El viaje espiritual, en este contexto, no sería una ascensión lineal, sino un despertar gradual a la verdad de que nunca estuvimos separados del pleroma, sino simplemente dormidos. Los textos setianos como el Apócrifo de Juan, describen al demiurgo como un artesano ignorante que cree que es el único Dios, cuando, en realidad, es solo una sombra de algo mucho más grande. Asimismo, la ciencia moderna comienza a cuestionar si nuestra realidad tridimensional no es solo una proyección de una matriz más profunda, como sugiere la teoría holográfica del universo. Lo más fascinante es cómo estas ideas convergen con los recientes descubrimientos en astrofísica. La hipótesis del universo matemático propuesta por Max Tegmark sugiere que todas las estructuras posibles de la realidad existen en algún lugar del multiverso, gobernadas por eternas ecuaciones matemáticas. Esto hace eco directamente de la visión gnóstica de los eones como patrones arquetípicos de conciencia, cada uno de los cuales representa una verdad fundamental del cosmos. Incluso la teoría de cuerdas, que propone que las partículas subatómicas son vibraciones de pequeñas cuerdas en dimensiones ocultas, encuentra paralelos en la descripción gnóstica de la materia como una vibración caída del pleroma, una resonancia distorsionada de la armonía divina original. Pero lo que hace que esta conexión sea aún más intrigante es la posibilidad de que el multiverso gnóstico no sea solo una metáfora, sino una realidad literal.
Algunos investigadores esotéricos, como el filósofo Timothy Leary, han sugerido que las experiencias con psicodélicos, que alteran la percepción de la realidad, podrían ser portales para acceder a estas dimensiones superiores. Asimismo, los gnósticos veían los rituales de iniciación y la meditación como herramientas para trascender el velo del demiurgo y vislumbrar el pleroma. Si la conciencia humana es de hecho una interfaz entre lo material y lo espiritual, entonces la búsqueda del autoconocimiento sería, en última instancia, un intento de sintonizarnos con frecuencias superiores de existencia. Y aquí reside el quid de la cuestión: si el multiverso gnóstico es real, entonces la ilusión del demiurgo no es solo una prisión, sino una escuela. Cada vida, cada sufrimiento, cada elección sería una lección en un plan de estudios cósmico, diseñado para devolvernos a nuestra verdadera naturaleza. Los eones, en este sentido, no serían solo seres distantes, sino guías silenciosos, susurrando a través de símbolos, sueños e intuiciones, recordándonos que la libertad no reside en escapar de la materia, sino en reconocer que ésta nunca nos ha aprisionado verdaderamente. Después de todo, si el pleroma es infinito, entonces incluso el demiurgo, a pesar de toda su arrogancia, no es más que un estudiante reacio en el gran salón de clases del universo. Experiencias tangibles de trascendencia. Después de todo, ¿cómo podemos negar la fuerza de una verdad que se revela no solo por la razón, sino por el cuerpo, la mente y el espíritu al unísono? Si los antiguos gnósticos buscaban la gnosis, conocimiento directo e intransferible de lo divino, entonces las sustancias sagradas no serían meros atajos, sino llaves forjadas por el propio cosmos para abrir puertas que la lógica común nunca alcanzaría. Imagínese por un momento, el velo del demiurgo se rasga no por un decreto abstracto, sino por la química sagrada de una planta, por la danza alquímica entre lo humano y lo eterno. Los arcontes, estos guardianes de la ilusión, tiemblan cuando la conciencia se expande más allá de los límites que han impuesto. Lo que los ortodoxos llamaban locura o herejía, puede en realidad haber sido un vislumbre de una realidad más amplia, un momento en el que el iniciado, liberado de las cadenas de la materia, reconoce que el pleroma no está ahí afuera, sino que palpita dentro de él, como una semilla de luz dormida esperando despertar. ¿Qué pasaría si los propios evangelios contuvieran ecos de estas prácticas? Cuando Jesús dice el reino de Dios está dentro de vosotros, no estaría señalando esa misma experiencia interior, accesible no solo a través de la fe ciega, sino a través de la transformación de la percepción. Los primeros cristianos gnósticos, como los seguidores de Marcos, no veían la Eucaristía como un ritual vacío, sino como un sacramento vivo, capaz de transportar al devoto más allá del tiempo y del espacio. El vino mezclado con la sustancia púrpura no sería un símbolo, sino un vehículo, un puente entre el mundo de los hombres y el de los eones. La historia, sin embargo, la escribieron los vencedores. La Iglesia institucional, temiendo perder el control sobre las masas, calificó estas prácticas de peligrosas, incluso demoníacas. Pero, ¿qué es más amenazador para un sistema de poder que individuos capaces de verlo por sí mismos? Cuando el emperador Teodosio prohibió los misterios de Eleusis en el siglo IV, no estaba simplemente prohibiendo un culto pagano, estaba borrando una tecnología espiritual que desafiaba la autoridad de los intermediarios divinos. Los gnósticos, con su incansable búsqueda de la gnosis, fueron los herederos naturales de esta tradición. ¿Y si utilizaran medios que hoy llamaríamos psicodélicos para llegar a lo divino? ¿No sería eso una prueba de que la verdadera religión no se contenta con el dogma, sino que exige experiencia? Hoy en día, mientras la ciencia redescubre el potencial de las sustancias enteógenas para curar traumas, expandir la conciencia e incluso inducir experiencias místicas, no podemos evitar preguntarnos, ¿y si los gnósticos tuvieran razón? ¿Qué pasa si el camino hacia la liberación no pasa por la sumisión, sino por la audacia de mirar más allá del velo? Los arcontes todavía gobiernan este mundo, pero sus cadenas están hechas de ilusión. Y la gnosis, después de todo, siempre ha sido la clave para disolverlos. Estados alterados de percepción, experiencias que los liberaron, aunque sea por breves momentos, de las limitaciones del sistema de control de este mundo material. Ya sea a través de visiones espontáneas, meditación profunda o sacramentos químicos, el objetivo permaneció inquebrantable: despertar la chispa divina dormida en nuestro interior y redescubrir la verdadera fuente de la existencia. Este no es un viaje para los débiles de espíritu. Es un llamado a quienes se atreven a cuestionar, a quienes se niegan a aceptar que la realidad es solo lo que ven los ojos. Los arcontes, con sus leyes y dogmas, quieren hacerte creer que la iluminación es un privilegio reservado a unos pocos, o peor aún,
que requiere infinitos sacrificios. Pero la verdad es que siempre ha estado a tu alcance, solo necesitas tener el coraje de acercarte. Y cuando finalmente rompas el velo, cuando la gnosis se revele no como un concepto distante, sino como una verdad palpitante dentro de ti, comprenderás que no hay vuelta atrás. El mundo nunca será el mismo, porque tú nunca serás el mismo. La pregunta es, ¿estás listo para dar el siguiente paso? Porque el séptimo y último nivel de esta inmersión promete revelaciones que desafiarán todo lo que creías saber. Y créame, no querrá perdérselo.